Bien, un saludo muy cordial. En esta oportunidad, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es José Luis Choque Ayala. Soy participante del programa de doctorado en Pedagogía de la Descolonización de la Universidad Pedagógica. En esta oportunidad vamos a presentar una conferencia sobre las epistemologías del sur, en base al pensamiento de Boaventura de Sousa Santos. Bien, para esta oportunidad vamos a compartir nuestra pantalla. Eh, bien. Epistemologías del Sur, lo hemos denominado un nuevo pensamiento crítico, considerando, ¿no?, que estamos en un tiempo de modernidad, un nuevo siglo, ya un cuarto del nuevo siglo XXI, y muchos aspectos, ¿no?, como la pandemia, la globalización, han socializado las diferentes culturas a lo largo y ancho de este planeta, y consigo también traen los problemas, ¿no?, que aquejan tanto a la humanidad. En ese sentido, el pensamiento no puede estar marginado, sino más al contrario, es lo que moviliza a los seres humanos y tiene una incidencia en, en el destino de la humanidad y del mundo. Entonces, a partir de aquí, consideramos, ¿no?, la complejidad que implica este pensamiento, que es crítico al pensamiento eurocéntrico, occidental, ¿no? Un pensamiento que está basado o fundamentado en la modernidad, un pensamiento que nos hace ver que lo moderno es la única forma, ¿no?, de poder alcanzar el desarrollo. Bien, inicialmente vamos a ver algunos problemas modernos y y algunas soluciones, ¿no?, que se han desacreditado. Por ejemplo, en el mundo post-westfaliano nos dice que el Estado o nación comparte el campo de las relaciones internacionales con actores no estables cada vez más poderosos. Entonces, hoy en día ya no existen naciones que estén aisladas del mundo. Todas las naciones, en realidad, a nombre de acuerdos, convenios internacionales o relaciones internacionales, diplomáticas, etcétera, siempre están relacionadas con los países más poderosos, ¿no? Tanto los países del sur, ya sea de América Latina, de África, y bueno, otros países que tienen esas relaciones, ¿no? Entonces, de ahí que los intereses, en este caso, vienen, ¿no?, de tanto de las potencias globales, como también de quienes quizás, en alguna medida por intereses personales, obedecen a estos intereses desde nuestras naciones de América del Sur. Esto provoca lo que es la erosión de la soberanía, donde ya los países se ven limitados a ejercer la voluntad popular y por el contrario se limitan a eh, obedecer mandatos que vienen provenientes de las potencias, quienes desde luego están interesados particularmente en lo que son los recursos naturales que nuestros pueblos de América Latina tienen. Asimismo, podemos ver el contractualismo individual, eh, que es algo social y es suplantado por lo individual y entre las partes que son cada vez más desiguales, ¿no?, entre los que tienen más y los que tienen menos. Y es así de que los mismos derechos, a nombre, ¿no?, de los derechos humanos, son violados, ¿no? Entonces ahí vemos a veces las intervenciones militares, a veces vemos las presiones o, en todo caso, a nombre de la seguridad nacional, el uso de la fuerza desproporcionada por parte de los agentes opresores de los gobiernos para los movimientos sociales. Frente a esto existe una necesidad urgente de distanciamiento o de distancia, como lo
menciona Boaventura de Sousa Santos, una distancia para evitar lo que es el expansionismo del capitalismo global. Eh, Hay diversos panoramas de los pueblos y culturas que son excluidos, ¿no? Dialécticamente en la conversión de la humanidad a través del sufrimiento y la exclusión. El, eh, Entenderemos de que el capitalismo es una corriente dominante que se extiende, ¿no? A lo largo y ancho del planeta. En ese sentido, quienes sufren las consecuencias generalmente son los sectores sociales, los movimientos sociales. Entonces, es uno de los aspectos. Otro distanciamiento es la resistencia cosmopolita, ¿no? Las redes cosmopolitas insurgentes enfrentan la supervisión pública implementada por formas capitalistas y colonialistas de violencia, ¿no? Lo cosmopolita está relacionado, ¿no? A que en las sociedades existen diversidad de culturas, de movimientos sociales, etnias, poblaciones que han migrado del campo hacia la ciudad en busca de otras oportunidades que posiblemente en sus lugares de origen no han recibido la atención por parte de sus estados o de sus gobiernos, ¿no? Entonces, eso hace de que las ciudades se conviertan en centros cosmopolitas. También hablamos de la expansión de las comunidades hermenéuticas. Esto como resultado de, de estas élites o de estos centros urbanos, se produce, ¿no? La expansión de comunidades hermenéuticas, ¿no? Algunas públicas, otras clandestinas, algunas mundiales, otras locales, ¿no? Entonces, son comunidades internas que van surgiendo y van emergiendo, o grupos sociales, movimientos sociales que van emergiendo al interior de las ciudades, son quienes, ¿no? Como una imagen, eh, se, se manifiestan en formas de protesta ante la vulneración de derechos o ante la invisibilización de estos sectores por parte de las élites dominantes. Eh, También dentro de las epistemologías del sur se va a tomar en cuenta lo que son la producción y validación. Aquí hacemos referencia a un anclaje en experiencias de resistencia donde se busca la producción y validación de los conocimientos anclados en las experiencias de resistencia contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Los movimientos sociales, ¿no? Los pueblos originarios, eh, históricamente, ¿no? Desde la invasión colonial, han generado diferentes estrategias, eh, han producido hermenéuticas que han ido contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Hacemos referencia también a lo que es el sur antiimperial. Esto se ve como un campo de experiencias, de muchos saberes que han nacido en las luchas contra, contra lo que hemos mencionado, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. También se hace una representación propia, ¿no? Presentar que los grupos sociales oprimidos son capaces, o en este caso representen al mundo como propio y en sus propios términos. Pues buscar que cada movimiento social o que los grupos o esa diversidad que existe en los diferentes contextos puedan permitir que estos grupos exclusivamente que se consideran socialmente oprimidos tengan esa posibilidad de representar al mundo como propio, ¿no? Eh, También el objetivo es posibilitar que estos grupos sociales puedan también tener, ¿no? Lo que son aspiraciones, puedan eh, validar su lucha anticolonial y su lucha contra la opresión.
Bien, ocupar la epistemología. Aquí tenemos un desafío a las epistemologías dominantes. Consideramos, uno, los saberes no existentes, los sujetos ausentes, y hablaremos sobre lo que son los procesos cognitivos. Los saberes no existentes es necesario identificar y discutir la validez de los conocimientos que no han sido reconocidos por las epistemologías dominantes. Nuestros pueblos originarios, nuestros movimientos sociales tienen muchos conocimientos y saberes, ¿no? Con los que han vivido, ¿no? Y han llegado hasta este milenio, pero que desde la lógica occidental no son reconocidos y validados, ¿no? Ahí hay una hegemonía que hace referencia a la ciencia occidental como el único conocimiento válido. Pero, sin embargo, existen otras formas de conocimiento que lamentablemente hasta el día de hoy todavía siguen siendo negados y no son reconocidos eh, por estas epistemologías. Hacemos referencia a lo que son los sujetos ausentes, ¿no? Hace referencia a la ausencia, que no están presentes. Entonces, aquí se busca, ¿no? Tomar a los sujetos ausentes, convertirlos en que estén presentes, ¿no? Porque solamente se considera a las epistemologías o a los sujetos de las hegemonías dominantes como ellos son los que están presentes y los demás no existen, ¿no? Esto con el fin de que estos sujetos puedan estar presentes y tener la condición para la identificación y validación de esos conocimientos. Hacemos referencia a lo que son los procesos cognitivos, centrarnos o centrarse en lo que son procesos cognitivos sobre el significado, la justificación y la orientación en la lucha contra la opresión, ¿no? Entonces, estas epistemologías desafían a las epistemologías dominantes al considerar saberes no existentes, ¿no? Y producidos por sujetos ausentes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esto se va a centrar en procesos cognitivos en una lucha contra la opresión, ¿no? Al decir, ¿cómo es posible que, que hay saberes que no existen, pero que han sido producidos por sujetos que no están ausentes? Pero sin embargo, estos sujetos están todos los días, ¿no? Y en muchos países son la gran mayoría, ¿no? Especialmente en los países donde tenemos una alta población indígena originaria, ¿no? Entonces, esos conocimientos están siendo considerados como que no existen, como que no son válidos, son ignorados, son invisibilizados, ¿no? O son considerados como no científicos. En el mejor de los casos, como etnociencias se les llama, ¿no? O son considerados como herejía, o son considerados como superstición, y bueno, tantos otros peyorativos que hacen que estos conocimientos no sean valorados en igual jerarquía que los conocimientos occidentales. El peligro de las imágenes espejadas. Bueno, aquí tenemos tres peligros, precisamente la crítica interna, alternativas epistemológicas y el pensamiento alternativo. Entonces hay una crítica interna, peligro, ¿no? Cuando hacemos relación espejadas, decimos, tratamos de mirar en el norte lo que está en el sur, ¿no? Y eh, esto muchas veces es un riesgo, ¿no? Es un peligro porque no se trata de comparar, ¿no? Sino lo que se trata es simplemente de mostrar de que también estos conocimientos de los pueblos originales existen y que son válidos en los contextos donde se desarrollan y que muchos de estos conocimientos pueden ser una alternativa a varias problemáticas que tiene el conocimiento occidental, ¿no? Por ejemplo, el tema de la problemática ambiental. Entonces, cómo mirar quizás epistemológicamente desde la concepción que han tenido nuestros ancestros, nuestros pueblos originarios, en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, una alternativa
que puede dialogar, ¿no? Con lo que es la ecología y otras ciencias del mundo occidental. Entonces, un elemento, ¿no? La crítica interna, y a partir de ahí también tomamos en cuenta lo que son las alternativas epistemológicas, o sea, maneras distintas de producir, de generar conocimiento y producir un pensamiento alternativo, ¿no? Que no sea hegemónico, que no sea único, ¿no? Sino puede haber maneras distintas de pensamiento, ¿no? No estamos hablando de un pensamiento individual, sino de un pensamiento eh, colectivo, en realidad, de sociedades que han ido construyendo. Bueno, al contrastar esto, podemos ver, ¿no? Tanto con las epistemologías del norte, eh, podemos caer en esa imagen reflejada. No se busca, como nos dice aquí, reemplazar a las epistemologías del norte, sino hay que superar esa dicotomía o esa relación jerárquica que actualmente existe entre las epistemologías del norte y las epistemologías del sur, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo supremo y cuál es lo inferior, lo diminuto, a veces hasta lo irracional desde la mirada del norte? Y bueno, vamos en un camino hacia un cosmopolitismo subalterno, ¿no? Buscamos tres elementos, que son, uno, la universalidad, la justicia cognitiva y la ecología de saberes. Entonces, primero se debe fomentar una descolonización, ¿no? Y un mestizaje a través de una traducción intercultural. ¿Eso qué quiere decir? Debemos buscar un fomento, un diálogo, ¿no? Intercultural, entender, reconocer que en la sociedad donde estamos existe una diversidad, ¿no? Una diversidad de pensamientos, de epistemologías, y las cuales deben dialogar. Lo primero es reconocer aquello, ¿no? Que hay distintos, ¿no? Hay algunos que son dominantes, otros que han sido siempre sometidos, y bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Cuáles son las relaciones tanto horizontal como vertical. Eh, el segundo elemento, una justicia cognitiva, ¿no? A través de entender aquello, propiciar. No puede existir una justicia social si es que no hay una justicia cognitiva, ¿no? Entonces no podemos hablar de una justicia social si es que no hay una justicia cognitiva. Entonces, a partir de eso, se debe promover la justicia entre diversas formas de conocimiento. Luego, ¿no? Reconocer la copresencia de diferentes saberes y estudiar las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también, eh, primero, interpretar, ¿no? En el contexto de lo diverso que existe en la sociedad, y a partir de ahí vamos a encontrar diferentes saberes, conocimientos, y podemos relacionar o estudiar las relaciones que existen entre ellos. Bueno, como punto de partida, dice, más allá de la comprensión occidental. Buscamos una justicia cognitiva global y también vamos a hablar sobre lo que es la ola global. Eh, la comprensión del mundo supera la visión occidental. La experiencia cognitiva es diversa y la ciencia moderna ha provocado un epistemicidio masivo que exige reparación. Entonces, lo que estamos buscando es esa separación, porque al imponerse, al someter, inclusive con violencia, con genocidio, con la matanza de millones, ¿no? Millones de personas de nuestros pueblos originarios, genocidio, etnocidio, todo lo que se ha producido, destruyendo también grandes fuentes de sabiduría, conocimiento, a los grandes sabios también a quienes se ha perseguido y se ha matado. Entonces, no solamente, digamos, el tema de la violencia física que ha existido, sino también una violencia cognitiva. Se ha impuesto, ¿no? Lo que es egocéntrico, y entonces ahora lo que buscamos que existe esa justicia cognitiva global. Entonces, para eso vamos a hablar de lo que es un aula global, ¿no? Aquí donde vamos a aprender y desaprender. Entonces, aquí nos dice, no debemos esperar lecciones del sur epistémico al norte global, o sea, es decir, vamos a ir a enseñarles
cómo debe ser el conocimiento o cómo debe ser las relaciones entre las epistemologías. No, sino simplemente lo que estamos buscando es entender nosotros en esta aula global de por qué estamos aquí, por qué comprendemos de esta forma y de qué forma estos conocimientos generan supresión, ausencia de nuestros conocimientos o eliminación de nuestra sabiduría o, en este caso, degradación, inclusive esta burla de nuestros conocimientos como considerados de un nivel inferior, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? No es que vamos a ir a enseñarles a los del norte. Tampoco se busca eliminar lo que el norte ha hecho, ¿no? Sino simplemente establecer de que el sur también tiene una igual jerarquía que el norte, ¿no? En cuanto se refiere a lo epistémico, al conocimiento, a los saberes. Autorreflexividad y la línea abisal, ¿no? Entonces aquí la autorreflexividad en el norte está centrado en la diversidad y el reconocimiento de diferentes maneras de saber y ser, incluyendo la espiritualidad no occidental, ¿no? Entonces a esto se refiere, a una autorreflexividad, encontrar en el norte estos elementos, ¿no? Del saber y del ser, y particularmente que incluye la espiritualidad, que no son occidentales, ¿no? Occidental generalmente se habla de lo que es la religiosidad. La autorreflexividad en el sur, ¿no? Centrada en representar el mundo como propio y transformar, ¿no? Transformar el mundo según prioridades propias, según nuestras necesidades, no buscando de Europa lo que nos puede permitir dar una solución, sino encontrarlo desde nuestra reflexión, desde nuestra lectura, desde nuestras problemáticas, ir construyendo y ir produciendo para poder permitir identificar estas prioridades propias, incluyendo lo que es la autoestima y la identidad de los pueblos del sur. Y aquí vamos a encontrar la línea abisal, ¿no? Que divide al mundo en sociedades metropolitanas y coloniales, ¿no? Esto ha estado presente en las guerras civiles, el racismo, violencia y vigilancia, ¿no? Entre los que son abisales y los que no son abisales, ¿no? Abisales que tienen una particularidad de dominación, ¿no? De dominación de pueblos que históricamente han sido excluidos producto de la colonización. Ahora, los no abisales, eso, bueno, siempre ha existido al interior, ¿no? Del mundo occidental, donde existen diferencias, o sea, por situación económica, por género, patriarcado, los diferentes elementos que son características del mundo occidental. Y bueno, aquí vamos a encontrar las herramientas de las epistemologías del sur, ¿no? Primero, la línea abisal, ¿no? Eh, saber si es abisal o es no abisal. La sociología de las ausencias y las emergencias. Y la ecología de saberes y la traducción intercultural y finalmente lo que es la artesanía de las prácticas. Entonces, aquí vamos a definir la línea abisal, identificar lo que, si es abisal o no es abisal, si es producto de la colonialidad, ¿no? Que nos plantean algunos de los autores de coloniales, eh, tomar en cuenta aquello, ¿no? De que eh, si existe esta línea entre eh, lo que es metropolitano y lo que es colonial, ¿no? ¿En qué línea estamos? ¿Estamos a este lado o estamos a este lado? Entonces, a eso identificar dónde nos situamos. Y bueno, aquí vamos a interpretar lo que es la sociología de las ausencias y las emergencias, ¿no? La sociología de las ausencias permite identificar, ¿no? ¿Qué elementos, de qué manera los pueblos originarios, nuestros conocimientos, nuestra epistemología, nuestro cognitivismo no está presente, ¿no? En el mundo occidental. No es considerado por el mundo occidental. Entonces, ¿de qué manera solamente consideramos como válido lo que viene de Europa, lo que viene del norte, ¿no? Entonces, ahí vamos a identificar eh, los ausentes, quiénes son los ausentes y de qué forma eso podemos identificar. O sea, es hacer el diagnóstico, ¿no?
Y bueno, en cuanto a las emergencias viene, a veces pensamos que emergencia solamente es esto, es una situación crítica, una situación que requiere una atención inmediata, una emergencia médica, podríamos hablar, ¿no? Pero emergencia viene de emerger, ¿no? O sea, algo ha surgido. Bueno, generalmente quizás en el tema de la medicina, de los problemas, lo hemos considerado que es algo que ha emergido como problema, ¿no? Entonces, aquí quizás también tiene algunas relaciones, emergencias, ¿no? Lo que es la sociología de las emergencias. Entonces, a partir de esas ausencias que hemos identificado, donde no está presente eh, nuestras epistemologías, nuestros conocimientos, nuestra sabiduría de los pueblos originarios, entonces, a partir de ahí, vamos a proponer, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en un sentido propositivo? Ya no se trata solamente de victimizarnos, ¿no? Sino de qué alternativas nosotros hemos ido trabajando o de qué forma quizás hemos ido respondiendo a diferentes coyunturas que las epistemologías del norte no han podido resolver, ¿no? Quizás un ejemplo claro y reciente puede ser el tema de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos atados de manos y pies, ¿no? No sabían qué hacer, los médicos no sabían qué hacer, muchos se han equivocado en recetar a veces a lo que su intuición les ha dado, pero desde nuestros pueblos originarios también ha habido respuesta, ¿no? Con la medicina tradicional y muchos, donde no ha llegado la medicina, entonces hemos sobrevivido o han sobrevivido gracias a esos conocimientos y a esa sabiduría ancestral, ¿no? Esa sabiduría que, bueno, también ha hecho investigación, ha hecho conocimiento, ha hecho un análisis de la problemática global y ha dado respuesta, ¿no? Entonces, a eso hace referencia, ¿no? Entonces, ¿de qué forma nos organizamos? Si la medicina científica no llega a nuestros pueblos, a nuestras comunidades rurales, a nuestras comunidades indígenas originarias, entonces los pueblos que han hecho lo que siempre han hecho, ¿no? Siempre recurrir a su medicina tradicional, ¿no? Entonces, pero eso es importante, si se ha podido dar respuesta con aquello, entonces, ¿por qué no dialogar, ¿no? Entre la medicina científica y la medicina de nuestros pueblos originarios, pero en un nivel de jerarquía igualitario, no sin someter, en este caso evitando siempre todo tipo de sometimiento. Entonces, aquí hablamos ya de lo que es la ecología de saberes, ¿no? Otra herramienta de lo que son las epistemologías del sur. La ecología de los saberes es el diálogo que tiene que existir, primero comprendiendo de que existen saberes diversos, así como, por ejemplo, si hablamos de democracia, ¿no? Entonces, las democracias habían sido distintas, ¿no? Entonces, hace referencia a la democracia, a la diversidad que existe, ¿no? Formas de entendimiento, por ejemplo, como era la democracia en Grecia, ¿no? Una democracia donde había esclavitud, ¿no? Entonces, ¿quiénes tenían un derecho a esa democracia, quienes no lo tenían? Nuestros pueblos originarios no han hecho referencia a este término de democracia, pero sabemos que había participación, que se reunían, ¿no? En sus organizaciones sociales, como en el AIGU, donde se reunían intensamente para debatir las problemáticas y tomar decisiones. Entonces, esa es una forma democrática, según la mirada occidental, de participación, ¿no? Entonces, a eso se refiere de cómo dialogamos desde diferentes posiciones, desde diferentes epistemologías, pero para que exista ese diálogo debe existir una traducción intercultural, ¿no? Y esta traducción intercultural es la metodología que se usa para poder entablar o establecer este tipo de relaciones que existe entre estas formas de conocimiento, ¿no? Estas diversas formas de conocimiento. Y existe una línea vertical y una línea horizontal. La línea horizontal hace referencia a un diálogo entre los que han sido oprimidos, ¿no? Diferentes pueblos originarios o también sociedades en el mundo occidental mismo, ¿no? Desde el marxismo. ¿Por qué el marxismo ha surgido? Porque el capitalismo, la monarquía, las diferentes formas de administración que ha tenido el mundo occidental a lo largo de la historia, no ha respondido, ¿no? A sus sociedades. Entonces ha habido revoluciones, la Revolución Francesa. ¿Por qué se han dado eso? ¿No? Ha habido movimientos donde se buscaba igualdad.
¿Por qué ha existido, digamos, lo que es derecha, izquierda? Hoy en día que en política hablamos mucho, ¿no? Los de derecha eran los que estaban al lado del rey, ¿no? Que no se mueva nada, que todo se mantenga como era esa aristocracia, como era esa monarquía. Los que han ido al lado izquierdo eran aquellos nobles que, bueno, decían que querían cambios, ¿no? Porque no estaban, o se veía que había disconformidad en el pueblo, porque existían los plebes, existían los esclavos, entonces un estatus social diverso que tenía desigualdades. Entonces, a partir de ese mundo occidental, también se ha generado estas desigualdades, ¿no? Entonces, finalmente, aquí vamos a tener lo que son la artesanía de las prácticas, ¿no? Una vez ya analizado aquello, lo que son la ecología de saber y la traducción intercultural, pues aquí vamos a ver lo que son la artesanía y las prácticas. Entonces, en este elemento es importante considerar que las principales herramientas de las epistemologías eh, del sur son la línea abisal, ¿no? La sociología de las ausencias, emergencias, la ecología de saberes, la traducción intercultural y la artesanía de las prácticas, ¿no? Como su nombre indica, artesanía viene de artesano, ¿no? De hacer algo manual, ¿no? Entonces implica, el, en este caso, no que no quede todo solamente en el discurso, sino que esto debe ser llevado a la práctica, ¿no? Y sabemos muy bien, dependiendo de la situación, de la problemática en la que se encuentran los movimientos sociales frente a, a los diferentes elementos de la opresión social en cada país o nación latinoamericana o del sur, en este caso, se ve, ¿no? Se dice que el artesano nunca fabrica de igual modo dos veces, aunque sea el mismo producto, ¿no? Como se hace, por decir, en la industria o en la fábrica, ¿no? Cuando todo tiene un molde, todo sale idea. Pero el tema de artesanía no es así. Entonces, cada lucha, cada conquista, cada movimiento, cada organización llevada a la práctica, siempre va a ser distinta. Bien, con esto yo quiero concluir, ¿no? Indicando lo que son las epistemologías del sur, una propuesta alternativa, ¿no? Para poder encarar en este caso, lo que es los cambios sociales, la lucha, y también que tiene mucho que ver en la educación, ¿no? Recuperando saberes y conocimientos, y sobre todo, considerando que la ciencia occidental es una fuente más, ¿no? Del conocimiento, como lo son tantas otras formas epistemológicas del saber y del conocimiento. Muchas gracias.